Aquí, tú, la chica negra del fondo con el uniforme barato. Ven acá ahora mismo. La voz de Chase Hendricks cortó el aire del Teatro Orpheum. 500 invitados se giraron. 2 millones de espectadores miraban en línea. Sarah Williams tenía 11 años. Le temblaban las manos. Lo siento, señor. No quise... Basta, dijo él. Le agarró el hombro y la arrastró al foco. Veamos si de verdad sabes cantar o si solo ocupas espacio. Chasqueó los dedos a su banda. Denle Higher Ground, la nota imposible que me hizo ganar $2 millones. Se inclinó hacia ella, con su micrófono apagado, pero el de ella aún encendido. Fracasa en silencio, niña. El público contuvo el aliento. Lo que hizo a continuación no solo demostró que él estaba equivocado, puso fin a todo lo que había construido sobre mentiras. 4 horas antes, Sarah había estado en ese mismo teatro, con el estómago hecho un nudo. Vivía en Compton con su madre y 2 hermanos menores en un apartamento de 2 habitaciones, donde la calefacción solo funcionaba en una. Su madre era enfermera y trabajaba turnos nocturnos en el Hospital General del Condado. Dormía de día y robaba bloques de 3 horas, mientras Sara preparaba macarrones con queso para sus hermanos y les ayudaba con la tarea. El dinero siempre era la pregunta. ¿Podemos permitirnos esto? Este mes no. Tal vez el año que viene. Sara cantaba desde los 5 años, de pie en la segunda fila del coro de la iglesia bautista New Hope, todos los domingos. A los 7, la directora del coro, la señorita Johnson, apartó a su madre después del servicio. Su hija tiene oído absoluto, dijo la señorita Johnson. Una de cada 10,000 personas puede identificar cualquier nota solo con oírla. Ella escucha cosas que el resto no puede. Su madre sonrió, orgullosa pero cansada. ¿Y qué hacemos con eso? Formación profesional en Berkeley o Juilliard, respondió la señorita Johnson, y luego hizo una pausa. Cuesta dinero que no tenemos. Así que Sara cantaba en la iglesia. Cantaba en el coro escolar de la primaria Jefferson, donde el presupuesto de música había sido recortado 3 años seguidos. Cantaba en su habitación por la noche, en voz baja, enseñándose sola, copiando adornos y pasajes de videos de YouTube en el viejo teléfono de su madre. Su tesitura era inusual. Desde un regrave en voz de pecho hasta un sol en registro de silbido. Esas notas imposiblemente altas que sonaban como campanillas de viento. No sabía que eso era raro. Solo sabía que se sentía bien. Cuando llegó la carta diciendo que la primaria Jefferson había sido seleccionada para la gala benéfica de Chase Hendricks, toda la escuela estalló. 20 estudiantes del coro actuarían como coros de fondo. Un escenario de verdad, televisión. La madre de Sara le compró una blusa blanca nueva en una tienda de descuentos, con las etiquetas puestas hasta esa misma mañana, por si necesitaban devolverla. Chase Hendricks era famoso por esas galas. Una cada año en una ciudad distinta, recaudando fondos para escuelas desfavorecidas, posando para fotos con niños que parecían necesitar ser salvados. La prensa lo llamaba generoso. Su marca se había construido como la voz de una generación. 4 discos de platino, 2 Grammys, contratos de patrocinio con Pepsi y Nike. Y en el centro estaba esa nota característica, el registro de silbido, un do agudo al final de Higher Ground, que nadie más podía alcanzar. Excepto que durante la prueba de sonido esa tarde, Sara había oído algo que no cuadraba. El coro esperaba entre bastidores, con instrucciones de guardar silencio mientras Chase ensayaba. Sara se había acercado a las bambalinas, curiosa, con ganas de ver el escenario, y lo oyó intentar el puente de Higher Ground. Empezó fuerte. Su voz era buena, entrenada, pulida, con un sonido caro, pero cuando fue a por la famosa nota alta, algo se rompió. La voz se le quebró alrededor de un la, 2 tonos completos por debajo de donde debía estar. Se detuvo, frustrado, y le espetó a su ingeniero de sonido. Sube la pista en esa parte. Necesito más apoyo. El ingeniero asintió, ajustó algo, y cuando Chase volvió a cantarla, la nota fue perfecta. Demasiado perfecta. No sonaba como si saliera de su garganta. Sonaba como si saliera de los altavoces. Sara se quedó allí, confundida. Tenía oído absoluto. Podía oír la diferencia entre una voz en vivo y una grabación.
Podía oír el leve brillo digital, la manera en que la nota se posaba sobre la música en lugar de estar dentro de ella. Ese do perfecto no era de Chase Hendricks, era una pista de apoyo. Volvió a las gradas del coro y no dijo nada. ¿Quién creería a una niña de 11 años de Compton antes que a un hombre que había vendido 4 millones de discos? Pero ahora, de pie bajo los focos, con su mano aferrándole el hombro, con 2 millones de personas mirando y su amenaza susurrada aún resonándole en los oídos, Sara comprendió algo más. Él sabía que ella lo había escuchado en la prueba de sonido. Esto no iba de darle su momento para brillar. Esto iba de asegurarse de que nadie jamás le creyera si decía la verdad. La banda empezó a tocar. Los acordes iniciales de Higher Ground llenaron el teatro. A Sara se le secó la boca. No creo que pueda, empezó. Claro que puedes, cariño. La voz de Chase sonó fuerte para el público. Solo sigue la música. Pero Higher Ground no era fácil. El verso se mantenía cómodo, pero el puente subía implacablemente hacia ese registro de silbido característico, el 2-6, que había hecho famoso a Chase Hendricks. La nota que Sara ahora sabía que él en realidad no podía cantar. Chase dio un paso atrás, dándole espacio para fallar. Cuando quieras, dijo. Sara tomó aire. La voz de su abuela resonó desde aquella mañana. Cariño, si alguien intenta empequeñecerte, tú mantente erguida. Abrió la boca para cantar, pero se detuvo. Señor Hendricks, su voz era pequeña, pero se proyectó por el micrófono. La sonrisa de Chase se tensó. ¿Sí? ¿Puede apagar la pista de acompañamiento, por favor? El teatro quedó en silencio. Chase parpadeó. ¿Qué? La pista de acompañamiento. ¿Puede apagarla? Quiero cantarla de verdad. Un murmullo confuso recorrió al público. La sonrisa de Chase se congeló. La pista forma parte del arreglo, cariño. Pero usted la cantó sin la pista, dijo Sara. En la prueba de sonido. El corazón le latía con fuerza. La cantó solo. El murmullo creció. La mandíbula de Chase se tensó. La prueba de sonido es distinta a una actuación. ¿Entonces puede cantarla?, preguntó ella. Primero muéstreme cómo sin la pista. La pregunta quedó suspendida en el aire. Chase la miró fijamente. El público miró. Las cámaras hicieron zoom. Disculpe, quiero aprender de usted, dijo Sara con una voz aún respetuosa pero firme. Cántela sin la pista de acompañamiento para que pueda escuchar cómo lo hace. 3 segundos de silencio y luego Chase soltó una risa seca. ¿Quieres que haga una audición para ti? No, señor. Solo quiero ver si realmente puede llegar a la nota. El teatro estalló. Jadeos, risas dispersas. El rostro de Chase se puso rojo. Claro que puedo llegar a la nota. Llevo 15 años haciéndolo. Entonces muéstremelo. La boca de Chase se abrió y se cerró. Su mano se crispó. Bien, dijo entre dientes. ¿Quieres una demostración? Se giró hacia su ingeniero de sonido. Corta la pista de acompañamiento. Toda. El ingeniero dudó. Hazlo. El ingeniero pulsó un botón. La música se afinó. Quedó expuesta. Chase levantó el micrófono y empezó a cantar. Su voz llenó el teatro. Fuerte al principio. Segura. Recorrió el verso con facilidad, con años de entrenamiento evidentes en cada respiración controlada, en cada transición suave. El público se relajó un poco. Tal vez todo era un malentendido. Tal vez la niña estaba equivocada. Entonces llegó al puente. La melodía subió. Mi 4, sol 4, si 4. La voz de Chase la siguió, aún sólida, aún controlada. Pero a medida que las notas ascendían, algo cambió. El cuello se le tensó. Los hombros se elevaron ligeramente, delatando el esfuerzo. Re 5, mi 5, la 5, la 5. Y entonces intentó alcanzar el 2-6. Su voz se quebró. Se rompió alrededor de un la sostenido, un tono y medio por debajo del objetivo, el sonido astillándose como vidrio. Se detuvo en seco, tosió, intentó cubrirlo con una risa. Perdón, gente, garganta seca. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Por eso usamos la pista, para proteger la voz durante conciertos largos. Pero Sara ya había oído suficiente, y todos los demás también. No llegó a la nota, dijo en voz baja. Chase se volvió hacia ella, con la sonrisa convertida ahora en una línea fina. Te dije que mi voz está cansada.
Pero en su álbum usted llega a esa nota 27 veces, dijo Sara. Su voz se hacía más fuerte ahora, impulsada por algo que aún no comprendía del todo. Las conté, y en todos los videos en vivo que hay en Internet, la alcanza perfectamente, todas y cada una de las veces. El público se removió. Aparecieron teléfonos. La gente empezó a mirarse. ¿Qué estás insinuando? La voz de Chase tenía ahora un filo, el barniz de suavidad resquebrajándose. Tengo oído absoluto, dijo Sara. Puedo oír las frecuencias. La nota de su álbum es 1046,5 hercios. Eso es un 2,6. Pero lo que acaba de cantar fue 932 hercios. Eso es un la sostenido. Alguien en el público susurró. ¿Tiene razón? El rostro de Chase se enrojeció aún más. Escucha, niña. Y la voz del álbum, continuó Sara, con las palabras saliéndole ahora en tropel, imparables. No suena como tú. Es la voz de una mujer. Revisé los créditos de tu álbum. Dice, Sofía Mitchell, voces adicionales. El teatro estalló en susurros. Chase dio un paso hacia ella, ya sin sonreír. Tienes que dejar de hablar ahora mismo. ¿Por qué? Preguntó Sara, y por primera vez desde que la habían arrastrado a ese escenario, sintió algo distinto al miedo. Porque estoy diciendo la verdad, porque tienes 11 años y no sabes de qué estás hablando. Sé lo que escuché en la prueba de sonido. Sé lo que estoy escuchando ahora. Sara miró al público, a las cámaras, a los 2 millones de personas que estaban viendo. Esa nota no es tuya. Llevas 15 años haciendo playback. La mano de Chase salió disparada y le agarró el brazo, no lo bastante fuerte para hacerle daño, pero sí para controlarla. Aquí se acabó, pero antes de que pudiera sacarla del escenario, una voz surgió desde bambalinas. En realidad, ella tiene razón. Todos se volvieron. Un hombre dio un paso hacia la luz, el ingeniero de sonido de Chase, el que había estado manejando la mesa toda la noche. Tenía el rostro pálido, pero decidido. He sido tu ingeniero durante 5 años, Chase. En cada concierto he puesto esa pista de acompañamiento. Nunca has cantado esa nota en directo. Ni una sola vez. El teatro quedó completamente en silencio. El agarre de Chase en el brazo de Sara se aflojó. Miró a su ingeniero como si el hombre acabara de clavarle un cuchillo por la espalda. Estás despedido, susurró Chase. Lo sé, dijo el ingeniero. Pero ella tiene 11 años y ha sido más valiente de lo que yo he sido en 5. El silencio en el teatro era absoluto. 500 personas contuvieron la respiración. 2 millones miraban en línea. Chase Hendricks se quedó paralizado. Su ingeniero de sonido acababa de destruirlo frente al mundo. Esto es ridículo, dijo Chase con la voz temblorosa. ¿Van a creerle a una niña antes que a mí? Tengo 2 Grammy. He vendido 4 millones de álbumes. Entonces demuéstrale que se equivoca, gritó alguien desde el público. Canta la nota. El rostro de Chase pasó del rojo al blanco. Acabo de hacerlo. No, no lo hiciste. Se te quebró. Todos lo oímos. La multitud empezaba a volverse contra él. Chase miró a Sara, allí de pie con su blusa comprada en una tienda barata, y algo feo se le retorció en el pecho. Bien, dijo. ¿Crees que eres tan lista? Cántala tú ahora mismo, sin preparación, sin calentamiento, sin segundas oportunidades. Las manos de Sara temblaban. Este era el momento en el que o se demostraba a sí misma o se convertía exactamente en lo que Chase decía que era. La voz de la señora Johnson llegó desde la sección del coro. Puedes hacerlo, cariño. Canta como cantas en la iglesia. Sara cerró los ojos, respiró hondo. Sintió el aire llenar sus pulmones. Sintió cómo se expandía su diafragma. Sintió que cada lección aprendida en aquella pequeña iglesia bautista se asentaba en sus huesos. Abrió los ojos y asintió a la banda. Comenzaron de nuevo la introducción de Higher Ground por segunda vez esa noche. Pero ahora todo era distinto. Sara empezó a cantar. Su voz salió suave, casi vacilante. El primer verso era bajo, cómodo, muy dentro de su registro. Se concentró en las palabras, en la historia que contaba la canción. Algunas personas del público intercambiaron miradas. Cantaba bien, sí, pero aún nada extraordinario. Entonces llegó al precoro. Su voz se abrió, ganando potencia sin perder control. Había algo crudo y honesto en su timbre que no había estado en la interpretación pulida de Chase. Ella no estaba actuando.
Estaba dando testimonio. El verso subió más alto. Re 5, mi 5, fa 5. Su voz lo siguió sin esfuerzo, cada nota pura y clara, sin señales de tensión. Chase cambió el peso de un pie a otro. Apretó la mandíbula. Se acercaba el puente. Ahí era donde él había fallado. Sara no dudó. Cambió de registro con suavidad, pasando de la voz de pecho a la voz de cabeza sin interrupción. Sol 5, La 5, Si 5. El público se irguió en sus asientos, y entonces ella alcanzó el dedo 6. Salió limpio, sin quiebres, sin tensión, sin trucos. Solo una nota sostenida en registro de silbido, pura, que resonó en el teatro como una campana. La mantuvo durante 4 segundos y el sonido fue cristalino. Perfecto. Imposible. Alguien en la primera fila jadeó, pero Sara aún no había terminado. Elevó la nota más arriba. Re 6, NMI 6, Fa 6, entrando en un territorio que la pista de acompañamiento de Chase ni siquiera había intentado. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, mientras exploraba las alturas de su registro con la seguridad de alguien que había vivido allí toda su vida. Luego lo bajó de nuevo, de F6 a C6, a A5 a F5, cada transición perfecta, cada nota un pequeño milagro. Terminó el puente y pasó al estribillo final, su voz ahora completamente abierta, sin esconderse, sin miedo. Cuando cantó la última palabra y la dejó desvanecerse en el silencio, nadie se movió. Entonces el teatro estalló. 500 personas de pie, gritando, aplaudiendo, algunas con lágrimas corriendo por sus rostros. El coro de la escuela primaria Jefferson saltaba de emoción. La señora Johnson tenía ambas manos sobre la boca. La transmisión en línea explotó. En 30 segundos, 50,000 personas habían compartido el video. En menos de un minuto, Sarah Williams era tendencia mundial. Sara permanecía bajo el foco, respirando con dificultad, sin terminar de creer lo que acababa de pasar. Chase Hendricks parecía como si lo hubieran golpeado. Su rostro se había vuelto gris. Yolanda Carter, una legendaria cantante de R&B sentada como jueza en la primera fila, se levantó. Estaba llorando. Eso, dijo Yolanda, con la voz cargada de emoción, es lo mejor que he escuchado de una niña de 11 años en toda mi carrera. Cariño, no solo alcanzaste esa nota, te adueñaste de ella. El aplauso se hizo aún más fuerte. Marcus Webb, otro juez, un productor musical afroamericano que había trabajado con Alicia Keys y Kendrick Lamar, negaba con la cabeza. Necesito decir algo. Se puso de pie. Llevo 30 años en esta industria y lo que acabamos de presenciar es a una niña de 11 años cantando una nota que el hombre que la hizo famosa en realidad no puede alcanzar. El público quedó en silencio, el peso de sus palabras cayendo sobre todos. Marcus se volvió hacia la audiencia. Esa pista del álbum yo la mezclé. Estuve allí. Y Sara tiene razón. Esa no es la voz de Chase. Es Sophia Mitchell. Es una cantante de sesión en Atlanta. Le pagaron $2,000 y le pidieron que firmara un acuerdo de confidencialidad. Nunca recibió el crédito que merecía. Chase intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Me quedé callado porque eso es lo que se hace en esta industria, continuó Marcus. Proteges a la estrella, proteges el dinero, pero se acabó. He terminado de proteger mentiras, sobre todo cuando una niña de 11 años tiene más valentía de la que yo he tenido en 3 décadas. El teatro estalló. Periodistas tecleando frenéticamente, miembros del público gritando preguntas, cámaras abandonando sus posiciones fijas. Finalmente Chase encontró la voz. Esto es una locura. ¿Van a destruir mi carrera por una pista de apoyo? Todo el mundo las usa. Beyoncé usa pistas. Pero no dicen que están cantando en vivo, replicó Yolanda. No venden entradas para conciertos en directo y luego hacen playback. Eso es fraude, Chase. Yo no, balbuceó Chase mirando alrededor en busca de apoyo. Pero los miembros de su banda evitaban su mirada. Su manager estaba con el teléfono, probablemente llamando a abogados. Chase se volvió hacia Sara y por un instante ella vio algo en sus ojos que la hizo dar un paso atrás. Rabia, sí, pero también miedo. «Te vas a arrepentir de esto», dijo en voz baja, lo justo para que su micrófono lo captara. «A ti, a tu escuelita y a tu profesora don nadie. Me aseguraré de que nunca trabajes en esta industria.
¿Me entiendes? Nunca. La amenaza quedó suspendida en el aire, captada por todas las cámaras. La señora Johnson empezó a levantarse de su asiento, pero Sarah habló primero. Tengo 11 años, dijo, con la voz firme. No trabajo en la industria. Solo canto porque me gusta, y eso no me lo puedes quitar. Hizo una pausa y luego añadió. Pero quizá alguien debería quitártelo a ti. El teatro quedó en silencio. Luego alguien comenzó a aplaudir lentamente. Después otro. En cuestión de segundos, 500 personas estaban aplaudiendo. No a Chase Hendricks, sino a una niña que se había negado a mentir. Chase miró a su alrededor, a las cámaras, a las ruinas de todo lo que había construido. Luego salió del escenario. En el momento en que su pie cruzó entre bastidores, el teatro volvió a estallar. La gente miraba sus teléfonos. El chat de la transmisión en directo iba demasiado rápido para leerse. Alguien gritó, «Miren Twitter, ya es tendencia. Ya no era Sarah Williams. Chase Hendricks expuesto. Fraude de Chase Hendricks». En menos de 5 minutos, su página de Wikipedia había sido editada. En 10, los principales blogs musicales publicaban artículos con titulares como «Cantante famoso desenmascarado por una niña de 11 años». En 15, 3 de sus patrocinadores habían emitido comunicados diciendo que estaban revisando su relación con él. Sarah permanecía en ese escenario, rodeada del caos que había provocado simplemente por decir la verdad, y sintió algo que nunca había sentido antes. No era exactamente orgullo ni triunfo, solo la certeza tranquila de que había hecho lo correcto, aunque no tuviera ni idea de lo que vendría después. El caos duró 20 minutos antes de que seguridad despejara el teatro. Sarah estaba sentada tras bambalinas en una silla plegable, con el brazo de la señorita Johnson alrededor de los hombros, observando a los adultos discutir en susurros urgentes. Organizadores del evento, el equipo de representación de Chase, gente con trajes caros hablando por teléfono. Nadie hablaba con ella. Su madre había llamado 3 veces desde el hospital. No podía dejar su turno. «Cariño, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Sarah no sabía cómo responder. Lo que había pasado era que había destruido la carrera de un hombre famoso en 3 minutos. Si ella estaba bien era dudoso, y sí, quería a su madre. Pero el hospital del condado quedaba a 40 minutos, y su madre no podía permitirse perder ese turno. «Estoy bien, mamá. La señorita Johnson está aquí». Eso había sido hacía ya una hora. Era casi medianoche. Los otros niños del coro se habían ido a casa. El teatro estaba vacío salvo por el equipo desmontando los aparatos. Sarah seguía sentada en esa silla plegable, esperando. Entonces llegó el abogado de Chase. Era un hombre blanco de unos 50 años, con un traje que probablemente costaba más de lo que la madre de Sarah ganaba en 6 meses. Llevaba un maletín de cuero y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Señorita Williams», dijo acercando una silla. «Soy Robert Kraft. Represento al señor Hendricks». El brazo de la señorita Johnson se tensó. «Tiene 11 años. Si quiere hablar con ella, su madre tiene que estar presente». «Por supuesto. No estoy aquí para interrogar a nadie. Estoy aquí para resolver este desafortunado malentendido». «No hay ningún malentendido», dijo la señorita Johnson. «Su cliente no puede cantar las notas por las que es famoso. Eso es fraude». La sonrisa de Kraft no vaciló. «La industria musical es compleja. Los artistas usan apoyo vocal, pistas de acompañamiento, mejoras de estudio. Es estándar. Lo que ocurrió esta noche fue que una niña hizo acusaciones graves sin comprender el contexto profesional». «Yo entiendo que él mintió», dijo Sarah en voz baja. Kraft se volvió hacia ella. «No, cariño. Tú lo malinterpretaste. Y por desgracia, eso ha causado un daño significativo al señor Hendricks. Sus patrocinadores amenazan con retirarse. Sus fechas de gira están en peligro. Millones de dólares en daños. La palabra daños quedó suspendida como una amenaza. ¿Está amenazando con demandar a una niña de 11 años? La voz de la señorita Johnson era hielo. «En absoluto. Esperamos evitar acciones legales. Por eso estoy aquí con una solución». Abrió el maletín y sacó un documento. «Si Sarah firma esto, todos podemos seguir adelante». La señorita Johnson tomó el papel. Su rostro se fue ensombreciendo con cada línea. «Esto dice que hizo acusaciones falsas, que se disculpa, que buscaba atención. Es un acuerdo mutuo», dijo Kraft. «A cambio, el señor Hendricks no emprenderá acciones legales. Y como gesto de buena voluntad,
financiará personalmente una beca de música para Sara. $50,000. Cobertura total para cualquier programa que quiera. A Sara se le cortó la respiración. $50,000. Eso era Berkeley. Eso era Juilliard. Eso era todo lo que había soñado. ¿Y si no firma?, preguntó la señorita Johnson. La sonrisa de Kraft se desvaneció. Entonces el señor Hendricks presentará cargos por difamación contra Sara, contra la escuela primaria Jefferson, contra usted, señorita Johnson, por falta de supervisión. Hizo una pausa. El distrito escolar ha sido notificado de que la donación del señor Hendricks de $500,000 para su programa de música ahora está en peligro. La mano de la señorita Johnson tembló sobre el hombro de Sara. Así que seamos claros, continuó Kraft. Firme esto, acepte la beca y todos seguimos adelante. O rechácelo y vea cómo su escuela pierde fondos mientras su familia se ahoga en gastos legales que no puede permitirse. Miró a Sara. Lo que pase ahora depende de ti. Sara miró el documento, las palabras que la llamarían mentirosa, la línea de la firma que borraría todo. Pensó en su madre trabajando turnos dobles, en sus hermanos que necesitaban zapatos, en los niños de la primaria Jefferson que perderían música por su culpa. Pensó en la verdad. No, dijo. Kraft parpadeó. ¿Perdón? No voy a firmar eso. No mentí. Él sí. Y no voy a decir que mentí solo porque él es rico y yo no. Señorita, no creo que entienda las consecuencias. Entiendo que está intentando asustarme. Sara se puso de pie, incluso midiendo menos de 1,5 metros, incluso con las manos temblando. Lo miró a los ojos. Demándeme si quiere, pero no voy a firmar ese papel. El rostro de Kraft se endureció. Entonces nos veremos en los tribunales. Recogió su maletín en la puerta. Antes de salir se volvió. Para mañana por la mañana habrá historias sobre ti, sobre tu familia, cosas privadas, cosas dolorosas. Y cuando se ponga mal porque se pondrá, recuerda que tú elegiste hacer esto. Luego se fue. La señora Johnson acercó a Sara y la abrazó. Cariño, ¿estás segura de esa beca? No quiero su dinero, susurró Sara. Pero mientras caminaban hacia la fría noche de Los Ángeles, Sara no podía dejar de temblar. Acababa de rechazar $50,000 y había puesto en riesgo el financiamiento de su escuela. Había convertido en enemigo a uno de los hombres más poderosos de la música, y no tenía idea de si decir la verdad había valido la pena por lo que estaba a punto de costarle. Sara despertó con su teléfono vibrando como un enjambre de abejas furiosas. 6 de la mañana, 3 horas de sueño. Su madre estaba sentada en la diminuta mesa de la cocina, con la laptop abierta, el rostro pálido. Mamá, cariño, hoy no entres a internet, no mires. Pero Sara ya había tomado el teléfono. La pantalla te estaba llena de notificaciones. Miles. Abrió Twitter. Lo primero que vio fue una foto de su edificio. La pintura descascarada, la reja de seguridad rota, los contenedores de basura desbordados. El texto decía: aquí es donde vive Sara Williams. Mientras acusa a Chase Hendricks de fraude, está claro que solo busca desesperadamente salir de la pobreza. Las manos se le quedaron entumecidas. La siguiente publicación mostraba el horario laboral de su madre, obtenido quién sabe cómo. Su madre apenas gana $30,000 al año. Por supuesto que la hija busca un pago grande. Luego aparecieron fotos de los anuarios escolares. Alguien había rodeado con un círculo el sello de almuerzo gratuito en su bandeja. Asistencia del gobierno, toda su vida. Esto nunca fue sobre la verdad. Es sobre dinero. Los comentarios eran brutales. Niña desagradecida. Debería estar agradeciendo a Chase. Esto es lo que pasa cuando les das oportunidades a esa gente. Esa gente. Su teléfono vibró con mensajes de números desconocidos. Amenazas, insultos. La señora Johnson llamó. No vengas a la escuela. El director quiere reunirse. Hay reporteros afuera. ¿Reporteros? Por su culpa, Sara sentía que se ahogaba. Pero entonces, a las 7:15 a.m., algo cambió. Una mujer llamada Sophia Mitchell publicó un video. Tenía unos 30 años, era negra, y estaba sentada en un estudio de grabación con discos de oro detrás de ella. Mi nombre es Sophia Mitchell. Soy cantante de sesión y soy la voz que Chase Hendricks ha vendido como propia durante 15 años.
La madre de Sara le agarró la mano. Esa niña dijo la verdad. Anoche canté las notas de registro de silbido en Higher Ground y en otras 4 canciones. Me pagaron $2,000 por canción y me pidieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Sofía levantó un documento. Este es mi contrato. Esto es la prueba. Y ya terminé de guardar silencio mientras atacan a una niña por exponer lo que yo tuve demasiado miedo de exponer. El video llevaba publicado 8 minutos. Ya tenía 50,000 visualizaciones. En 1 hora, 2 millones. En 3 horas, 7 cantantes de sesión más se presentaron, cada uno con contratos, cada uno con grabaciones, cada uno confirmando lo que Sara había dicho. Al mediodía, la narrativa se había invertido. Chase Hendricks expuesto era tendencia, con pruebas, no especulación. Sara estaba sentada en su sofá gastado, viendo cómo Internet despedazaba al hombre que había intentado destruirla. Ya no estaba sola, pero Chase Hendricks no iba a caer en silencio. Esa misma tarde, su equipo legal presentó una demanda por difamación de $10 millones. No solo contra Sara, contra Sophia Mitchell, contra Marcus Webb, el productor que había hablado en la gala, contra la escuela primaria Jefferson por permitir que una menor hiciera acusaciones públicas falsas. $10 millones. La madre de Sara miraba el documento legal que había sido entregado en mano en su apartamento a las 3 de la tarde. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. No tenemos dinero para un abogado, susurró. No tenemos dinero para nada. La demanda era estratégica. No estaba diseñada para ganar, sino para aterrorizar. El equipo de Chase sabía que, incluso si perdían, solo los costos legales arruinarían a todos los involucrados. Era un arma, y la estaban usando con precisión. Pero el contraataque fue más allá de las demandas. A las 4 de la tarde, los sitios de chismes publicaban historias coordinadas. Fuentes cercanas a la familia Williams afirmaban que la madre de Sara había empujado a su hija a confrontar a Chase, que todo había sido planeado para extorsionar dinero. Un artículo incluía citas de antiguos vecinos que decían que la familia era conocida por hacerse la víctima y buscar limosnas. Nada de eso era cierto. Todo fue publicado. A las 5 de la tarde, la escuela de Sara estaba sitiada. Ya no solo había periodistas, sino también fans furiosos de Chase Hendricks. Adolescentes y adultos de pie frente a la primaria Jefferson, con carteles que decían mentirosos, fraudes. Dejen en paz a Chase. El director convocó una reunión de emergencia. Sara y su madre se sentaron frente a él en su despacho, y parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Lo siento, dijo, pero la junta escolar está considerando suspender a Sara mientras dure una investigación. ¿Investigación de qué?, exigió la madre de Sara. Dijo la verdad. Usted vio el video. Todo el mundo lo vio. La junta está preocupada por la atención mediática, por las amenazas. Hemos tenido que aumentar la seguridad. Los padres están llamando, preocupados por la seguridad de sus hijos. Se frotó la cara. Y los abogados de Chase Hendricks están amenazando con demandar al distrito por negligencia. Dicen que no supervisamos a Sara, que permitimos que difamara a su cliente en horario escolar. No estaba en horario escolar, intervino la señorita Johnson desde el rincón donde había estado de pie. Era un evento nocturno. Era un evento autorizado por la escuela, respondió el director. El coro estaba allí representando a la primaria Jefferson, lo que significa que legalmente somos responsables. Sara sintió que el pecho se le cerraba. ¿Entonces me suspenden por decir la verdad? Te suspenden porque la escuela no puede permitirse enfrentarse a una demanda del equipo legal de Chase Hendricks. La voz del director estaba cargada de pesar, pero las palabras aún así cayeron como piedras. Lo siento, Sara, de verdad, pero la junta se reúne mañana y no creo que pueda protegerte. Salieron de la escuela por una entrada trasera para evitar las cámaras. En casa, el teléfono del apartamento no dejaba de sonar. Periodistas, amenazas, alguien que decía ser de servicios de protección infantil, afirmando que habían recibido denuncias de que la madre de Sara estaba explotando a su hija. Era falso. El organismo no funcionaba así, pero era eficaz. Cada llamada era como un pequeño cuchillo. Los hermanos de Sara estaban asustados. No entendían por qué había gente enfadada fuera del edificio, por qué su hermana salía en la televisión,
por qué todo parecía desmoronarse. Esa noche, la madre de Sara se sentó en el borde de su cama. Tenía los ojos rojos de llorar. Cariño, necesito preguntarte algo. Su voz era apenas un susurro. Si pudieras deshacerlo, lo harías. Sara pensó en la beca de $50,000 que había rechazado, en los periodistas fuera de su edificio, en su escuela suspendiéndola, en las amenazas y las mentiras, y en la demanda de $10 millones que podía destruir sus vidas. No, dijo por fin. No lo desharía. Su madre cerró los ojos y una lágrima le resbaló por la mejilla. Entonces luchamos. No sé cómo, pero luchamos. Pero luchar parecía imposible cuando el enemigo tenía dinero ilimitado y un alcance ilimitado. A medianoche, Sara permanecía despierta en la cama que compartía con sus hermanos, escuchando su respiración mientras dormían. Pensó en Chase Hendricks en su mansión, en algún lugar de las colinas de Hollywood, probablemente durmiendo en paz, protegido por abogados y dinero, y por el conocimiento de que el sistema estaba hecho para proteger a gente como él. Pensó en lo fácil que sería rendirse, firmar el papel que su abogado le había ofrecido para decir que lamentaba haber dicho la verdad. Y luego pensó en Sophia Mitchell, que había guardado silencio durante 15 años antes de encontrar el valor para hablar. En Marcus Webb, que se había callado durante 3 décadas antes de denunciarlo, y en los otros 7 cantantes de sesión que dieron un paso al frente, arriesgando sus propias carreras. Todos habían tenido miedo, pero hablaron de todos modos, porque alguien tenía que hacerlo. Incluso si ese alguien era solo una niña de 11 años que se negaba a mentir. Sara cerró los ojos e intentó dormir, sabiendo que el día siguiente sería peor, sin saber que ese mañana traería algo que jamás habría esperado. Ayuda. El golpe en la puerta llegó a las 7 de la mañana. La madre de Sara respondió con cautela, esperando encontrar reporteros. En su lugar encontró a una mujer de unos 40 años, vestida de manera profesional y con un maletín. ¿La señora Williams? Mi nombre es Diana Carter. Soy abogada especializada en entretenimiento. Me gustaría representar a su hija de manera pro bono. La madre de Sara parpadeó. ¿Perdón, qué? Sin costo alguno. Sophia Mitchell contrató a nuestro bufete para defenderla. Cuando supimos que Chase había demandado a una niña de 11 años, 3 socios se ofrecieron voluntarios para llevar el caso de Sara. ¿Puedo pasar? En menos de una hora la mesa de la cocina estaba cubierta de documentos. Diana trabajaba con rapidez, el bolígrafo deslizándose por las libretas legales. La demanda de Chase es basura, dijo sin rodeos. La difamación requiere declaraciones falsas. Todo lo que dijo Sara era verdad. Él no va a ganar, pero sabe que esto es intimidación, no litigio. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó la madre de Sara. Contraatacamos con una demanda. Fraude, publicidad engañosa, incumplimiento de contrato con los compradores de entradas. Diana levantó la vista. La convertimos en una demanda colectiva. Hacemos que sea demasiado caro para que él continúe. Un segundo golpe en la puerta las interrumpió. La señora Johnson entró con Marcus Webb, el productor que había expuesto a Chase en el escenario. Quería ver cómo estaba, dijo Marcus. Se sentó frente a Sara. De cerca, ella pudo ver el cansancio en su rostro. Los abogados de Chase también habían ido tras él. Llevo 30 años en esta industria, dijo Marcus. He visto a personas poderosas destruir carreras, pero también he visto cómo empiezan los movimientos. Sacó su teléfono. Mira esto. Y cree. Sara era tendencia. Estaba explotando. Alicia Keys había tuiteado: protejan a esa niña. Escuchen su verdad. John Legend anunció que cubriría los gastos legales si era necesario. Kelly Clarkson, Fantasia, Jennifer Hudson, todos alzando la voz. No estás sola, dijo Marcus. El tercer golpe llegó a las 9 de la mañana. Rachel Goldstein, de 60 Minutes. Me gustaría hacer un reportaje, dijo Rachel. Una investigación, la carrera de Chase, su patrón de apropiación de créditos, la industria que lo protegió. Quiero contar toda la historia. ¿Por qué?, preguntó la madre de Sara con desconfianza. Porque tengo una hija de tu edad, dijo Rachel en voz baja. Y si alguien intentara silenciarla por decir la verdad, yo querría que alguien la ayudara. Para el mediodía, el apartamento estaba lleno.
La asistente legal de Diana había llegado con más documentos. Dos contactos de la industria de Sofía ofrecieron declaraciones. La señora Johnson coordinaba con los maestros de la primaria Jefferson, que querían apoyar públicamente a Sarah. Entonces llegó Sofía Mitchell en persona. No era lo que Sarah esperaba. En los videos Sofía se veía impecable. En persona se veía cansada, humana, asustada. Se sentó junto a Sarah y le tomó la mano. Tenía 23 años cuando firmé ese acuerdo de confidencialidad, dijo Sofía. Necesitaba el dinero, necesitaba el crédito. Y cuando enterraron mi nombre donde nadie pudiera verlo, me dije a mí misma que estaba bien. Solo negocios. Hice una pausa. Me repetí esa mentira durante 15 años, hasta que vi a una niña de 11 años negarse a mentir siquiera una vez. Tengo miedo, admitió Sara. Yo también, dijo Sofía. Pero ahora tenemos miedo juntas. Eso es diferente. Al caer la noche, el relato estaba cambiando. No solo en las redes sociales, sino también en los grandes medios. The New York Times, una cantante de sesión habla, las voces ocultas detrás del pop. Rolling Stone preparaba una investigación sobre todo el catálogo de Chase. Billboard investigaba cuántos otros artistas tenían acuerdos similares. La historia había crecido más allá de Sarah. Se trataba de personas cuyo trabajo fue robado, cuyo talento fue usado y descartado, cuyos nombres fueron borrados para que otros brillaran. El director de la primaria Jefferson llamó. El consejo escolar había votado. Sarah no sería suspendida. En su lugar, rechazaban la donación de Chase y emitían un comunicado público apoyando el derecho de Sarah a decir la verdad. No queremos dinero de alguien que ataca a niños. Esa noche apareció un GoFundMe, no de la familia de Sarah, sino de padres de la primaria Jefferson, de miembros de la comunidad, de desconocidos que habían visto los videos. El objetivo era $50,000 para reemplazar la donación de Chase. Recaudaron 300,000 en 6 horas. Sarah estaba sentada en su sofá viendo cómo desfilaban las donaciones en la pantalla, leyendo mensajes de personas a las que nunca había conocido. Maestros, músicos, padres, chicos de su edad que decían que los había inspirado. Su madre leía desde su teléfono, con la voz cargada de emoción. Soy músico de sesión en Nashville. Me han robado mi trabajo durante 20 años. Ver a Sarah me dio el valor para exigir el crédito que me corresponde. Gracias. Niña valiente. Marcus había tenido razón. Esto era más grande que una demanda, que una carrera, que una niña asustada. Esto era un movimiento, y Sarah Williams, con 11 años y apenas 1,40 de estatura, estaba en su centro. No porque hubiera buscado atención, dinero o fama, sino porque había hecho la cosa más simple y más difícil del mundo. Se había negado a mentir. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Sarah había imaginado. Tribunal Superior de Los Ángeles, Departamento 23, con paredes revestidas de madera y luces fluorescentes que zumbaban. 30 personas llenaban el estrado del público, en su mayoría reporteros y algunos simpatizantes que habían hecho fila desde el amanecer. Chase Hendricks estaba sentado en la mesa del demandante con 5 abogados de trajes caros. Vestía un blazer azul marino y una expresión de dignidad herida. Sarah se sentó en la mesa de la defensa, entre su madre y Diana Carter. Sus piernas colgaban de la silla, sin llegar del todo al suelo. Llevaba la misma blusa blanca de la gala, la prenda más bonita que tenía. No era el juicio completo. Era una audiencia preliminar sobre la solicitud de Chase de una orden judicial para impedir que Sarah, Sofía y Marcus hicieran más declaraciones supuestamente difamatorias. Entró la jueza Patricia Moreno, mujer latina, de unos 60 años, 20 años en el estrado. Miró al equipo de Chase, luego a Sarah, y algo cruzó fugazmente su rostro. Señor Kraft, dijo al abogado de Chase, ¿está usted solicitando una orden judicial contra una niña de 11 años? Su señoría, la edad de la demandada no elimina el daño causado por sus declaraciones falsas. ¿Fueron falsas?, interrumpió la jueza Moreno. Esa es la pregunta. Las declaraciones se hicieron con intención maliciosa de destruir la reputación de mi cliente. Las declaraciones se hicieron en respuesta a que su cliente la humilló públicamente. En un escenario, Diana Carter se puso de pie. Su señoría, si me permite. La jueza Moreno asintió.
Diana se acercó con una tableta. Solicito incorporar al expediente el video sin editar de la gala benéfica. El tribunal observó cómo Chase arrastraba a Sarah al escenario, cómo le susurraba, «No te humilles, niña», en un micrófono abierto. Cómo no lograba alcanzar la nota cuando llegó el momento. Silencio. Su señoría, continuó Diana. El demandante no llamó a esta niña porque mintiera. La llamó porque dijo la verdad, y eso le costó dinero. Eso no es difamación. Eso es consecuencia. La jueza Moreno se volvió hacia Kraft. ¿Tiene pruebas de que las declaraciones de la señorita Williams fueran falsas? Su señoría, la industria musical utiliza comúnmente mejoras vocales. Eso no es lo que le pregunté. ¿Mintió ella? ¿Sí o no? Kraft dudó. La caracterización del uso de prácticas estándar de mi cliente como fraude es difamatoria. ¿Sí o no, consejero? El silencio se alargó. Creemos que el contexto fue engañoso, dijo finalmente Kraft. Así que, no. La jueza Moreno tomó nota. Señora Carter, ¿tiene pruebas que respalden las afirmaciones de la señorita Williams? Sí. Llamo a Sofía Mitchell. Sofía subió al estrado y prestó juramento. Diana la guió por su testimonio. Los contratos, los acuerdos de confidencialidad, las grabaciones que demostraban que su voz estaba en los álbumes de Chase. Los correos electrónicos que le ordenaban explícitamente no reclamar jamás el crédito. Señorita Mitchell, preguntó Diana, cuando oyó a Sarah Williams decir que Chase Hendricks no podía cantar esas notas, ¿qué pensó? Pensé, por fin alguien lo dijo en voz alta. ¿Y era correcto? Sí, completamente. Diana se sentó. Kraft se levantó para el contrainterrogatorio, pero la jueza Moreno alzó la mano. He oído suficiente. Miró directamente a Chase. Señor Hendricks, voy a preguntarle algo. Está bajo juramento, aunque no esté en el estrado. ¿Puede usted, ahora mismo, en esta sala, cantar la nota en cuestión? El rostro de Chase palideció. Su señoría, no veo cómo eso es relevante. Es extremadamente relevante. Está pidiendo a este tribunal que silencie a personas que dicen que usted no puede alcanzar una nota. Demuestre lo falso. Cántela. La sala contuvo la respiración. Chase miró a sus abogados, a la jueza, a Sarah. Yo, mi voz no está calentada. No puedo actuar así, sin preparación. Ha actuado sin preparación durante 15 años, dijo la jueza Moreno. Vendió entradas para presentaciones en vivo. Seguramente puede demostrarlo. La boca de Chase se abrió, se cerró. No salió ningún sonido. Eso es exactamente lo que pensaba. La jueza Moreno tomó el mazo. La solicitud de medida cautelar queda denegada. Además, voy a sancionar al demandante por presentar una demanda frívola cuyo objetivo era silenciar un discurso veraz. Señor Hendricks, no tiene derecho a arrastrar a una niña de 11 años a los tribunales porque lo haya dejado en ridículo. Miró a Sarah. Señorita Williams, es libre de seguir contando su historia. Eso se llama la primera enmienda. Protege la verdad, incluso cuando la verdad resulta incómoda. El mazo golpeó la mesa. La sala estalló. Los reporteros corrieron hacia las salidas. Los flashes de las cámaras iluminaban el lugar. Chase Hendricks permanecía sentado, paralizado mientras sus abogados ya guardaban sus maletines. Sarah sintió los brazos de su madre rodeándola. Sintió la mano de la señorita Johnson en su hombro. Oyó a Sofía llorar de alivio. Fuera del juzgado, Rachel Goldstein esperaba con su equipo de 60 Minutes. Sarah, ¿cómo te sientes? Siento que puedo volver a respirar. Esa noche se emitió el episodio de 60 Minutes. 18 millones de personas vieron la investigación de Rachel. Vieron contratos con cantantes de sesión. Vieron análisis de frecuencia que demostraban que la voz no era la de Chase. Vieron a músicos que habían sido silenciados mediante acuerdos de confidencialidad. Vieron a Chase, a la defensiva y furioso, presentándose como víctima. Lo vieron negarse a cantar la nota cuando Rachel se lo pidió. Y vieron a Sarah, con 11 años, en su pequeño apartamento, explicando qué era el oído absoluto, cómo lo había sabido, por qué había hablado. No intentaba hacerle daño, dijo a la cámara. Solo estaba diciendo la verdad. No sabía que la verdad podía ser tan peligrosa. Cuando llegaron los créditos finales, los patrocinadores que aún le quedaban a Chase ya se habían retirado.
Su discográfica lo dejó. Su residencia en Las Vegas fue cancelada. El comité de los Grammy anunció que estaba revisando sus premios. Su carrera, construida sobre voces robadas y mentiras protegidas, había terminado, acabada por una niña que simplemente se negó a callar. 3 meses después, Chase Hendricks se declaró en bancarrota. La demanda colectiva se resolvió. 15,000 compradores de entradas recibieron reembolsos por un total de $23 millones. Su mansión salió a la venta. Su colección de coches, su estudio de grabación, sus derechos musicales, todo fue liquidado para pagar deudas. Ambos premios Grammy fueron revocados oficialmente. La Academia de la Grabación citó representación fraudulenta de la interpretación vocal, la primera vez en la historia de los Grammy. Chase intentó una gira de regreso 6 meses después, acústica y sin filtros, prometiendo que todo sería en directo. Transparencia total. 8 fechas en locales pequeños. Vendió solo el 11% de las entradas. Las críticas fueron demoledoras. La voz de Hendrix, expuesta sin la magia del estudio, revela un tenor poco notable y de rango limitado. El emperador está desnudo. Tras el tercer concierto, canceló el resto. Lo último que se supo de él fue que enseñaba negocios musicales en una universidad en línea con fines de lucro, grabando videos promocionales que nadie veía. Pero esta historia no trata sobre la caída de Chase. Trata sobre lo que se elevó. Sarah Williams recibió 5 ofertas de grandes discográficas. Su madre las rechazó todas. Tiene 11 años. Primero necesita ser una niña. En su lugar, Sarah firmó con un sello independiente, propiedad de músicos afroamericanos. El contrato era inusual. No se exigían álbumes hasta los 16 años. Control creativo garantizado, propiedad total de sus masters, y el 15% de sus ingresos se destinaba a un fondo que ella creó. Voces Inquebrantables. El fondo otorgaba becas a jóvenes cantantes de entornos desfavorecidos, formación vocal gratuita, teoría musical y educación legal sobre contratos y derechos. 50 becas el primer año, 200 para el tercero. Sarah grabó un solo sencillo, My Own Voice. Lo escribió junto a Sophia Mitchell, sobre encontrar el valor, decir la verdad, decir no cuando todos esperan silencio. Se convirtió en disco de oro en 6 semanas. El video mostraba a Sarah cantando en su iglesia, su escuela, su apartamento. Lugares donde nació su verdadera voz. Al final, 50 becarios se unían a ella. Todas las razas, todos los orígenes, todos acreditados, todos visibles. La industria cambió. California aprobó la Ley de la Asamblea 1847, conocida como la Ley Sarah, que exigía revelar cuando las actuaciones en directo utilizaban voces pregrabadas. Las entradas debían indicarlo. El incumplimiento se consideraba fraude al consumidor. 2 estados adoptaron leyes similares. En 18 meses, la Academia de la Grabación reformó los requisitos de acreditación. Todas las candidaturas debían incluir documentación detallada de cada vocalista. Las voces adicionales ya no eran aceptables. Había que nombrarlas. Spotify y Apple Music añadieron pestañas de créditos a cada canción. Los músicos de sesión, invisibles durante décadas, de repente tenían nombres asociados a su trabajo. Se formó un sindicato de músicos de sesión. En su primer año tuvo 2,000 miembros y negoció estándares mínimos, créditos adecuados, participación en regalías y protección legal. 47 artistas actualizaron voluntariamente las notas de sus discos, reconociendo a cantantes de sesión que antes no figuraban. La transparencia se convirtió en la nueva moneda. La carrera de Sophia Mitchell se disparó. Llevaba 15 años en las sombras. Portadas de revistas, publicó su propio álbum, ganó un Grammy, de verdad, y en su discurso de aceptación agradeció a Sarah. Tuve miedo de hablar durante 15 años. Esta niña de 11 me mostró cómo se ve el coraje. Este premio nos pertenece a las dos. Marcus Webb fundó una productora dedicada a acreditar correctamente al nuevo talento. He terminado de proteger fraudes. Ahora protejo la verdad. El programa de música de la escuela primaria Jefferson pasó a ser el mejor financiado del distrito. $800,000 de GoFundMe. 2 nuevos profesores, instrumentos para todos, becas con el nombre de la señorita Johnson.
A la señorita Johnson le ofrecieron puestos en escuelas prestigiosas. Los rechazó. Mis chicos están aquí, me quedo. Un año después de la gala, Sarah actuó en los premios Grammy. Con 12 años seguía en una escuela normal, seguía compartiendo habitación, seguía cantando en la iglesia. Estaba de pie en ese escenario con un vestido sencillo, sin producción elaborada, solo su voz y el piano tocado por Sofía. Cantó My Own Voice. Cuando alcanzó la nota final, un do sostenido C6 sostenido, que resonó claro en todo el Staples Center, 18,000 personas se pusieron de pie. No porque fuera imposible, sino porque era honesto. Recuerda ese momento en que Chase Hendricks señaló a una pequeña niña negra con un uniforme barato y la arrastró al escenario, esperando que se derrumbara. Cuando susurró, no te hagas pasar vergüenza en un micrófono en directo, creyendo que a nadie le importaría, pensó que le estaba enseñando a conocer su lugar. No sabía que estaba a punto de enseñarle al mundo sobre la verdad. 18 meses después, Sarah Williams tiene 13 años. Sigue en ese apartamento de Compton. Sigue compartiendo habitación con sus hermanos. Sigue tomando el autobús. Pero todo cambió. Cantantes de sesión que habían sido invisibles durante décadas ahora tienen sus nombres en luces. Los jóvenes artistas tienen protección legal. El público exige transparencia. Y en todo el país, niños cantan sin miedo porque vieron a una niña de 11 negarse a hacerse pequeña. Sarah no solo alcanzó una nota a la que Chase Hendricks no podía llegar, alcanzó una nota que toda la industria no pudo ignorar. La nota que dice que tu verdad importa más que su comodidad. La nota que dice que ser pequeño no significa estar en silencio. Chase pensó que podía destruirla con amenazas, demandas y dinero. Aprendió lo que aprende todo acosador. No se puede silenciar a alguien que ha decidido que su voz importa. Hoy, Chase da clases en línea. Nadie lo recuerda. Premios retirados, mansiones vendidas. Su legado es una advertencia. Y Sarah, todavía solo una niña a la que le encanta cantar, que hace los deberes y discute con sus hermanos, que a veces olvida que cambió una industria. Eso es el verdadero coraje. No necesita anuncios, ni focos, ni millones de dólares. A veces suena como una niña de 12 años diciendo no cuando todos esperan que ceda. Así que aquí va la pregunta. Si hubieras estado allí, ¿habrías defendido a Sarah? Cuando llegaron los abogados, cuando empezaron las amenazas, cuando todos decían mejor cállate, ¿o te habrías quedado sentado, aliviado de que no fueras tú? Deja tu respuesta honesta abajo. Todos creemos que seríamos héroes, pero el coraje es más difícil de lo que imaginamos. Y si alguna vez te dijeron que te hicieras pequeño, que conocieras tu lugar, que aceptaras la mentira, comparte tu historia. La voz de Sarah fue solo el comienzo. La tuya también importa. Vuelve al minuto 14. Mira cómo el abogado de Chase se da cuenta de que está perdiendo. Observa su rostro cuando el juez le pide a Chase que cante. Hay una microexpresión, puro pánico. 8 segundos. Una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Si esta historia te recordó por qué la verdad importa, compártela. Si te hizo pensar en tu propia voz, suscríbete. El mundo no necesita más gente que guarde silencio para estar a salvo. Necesita más Saras. Tal vez esa seas tú.